Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y cosas positivas. Y bueno, si están aquí, es porque saben que aquí les traigo la carnita asada del chismecito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sido la comidilla de todos desde hace muchísimo tiempo, un verdadero culebrón que ha mantenido a la gente pegada a las pantallas y a las redes sociales, la separación de Diletta Leotta y Can Yaman. Sí, lo sé. Este tema es como un buen vino italiano con mucho sabor y complejidad. Ha habido de todo, rumores, especulaciones, fotos de paparazzi, declaraciones ambiguas. Una verdadera tormenta mediática. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esta pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, terminó separándose? Y lo más importante, ¿qué hay de cierto en todo lo que se ha dicho y escrito? Hoy vamos a desentrañar este misterio, vamos a analizar los hechos, a examinar las pistas y sobre todo, a escuchar lo que la propia Diletta Leotta ha dicho para romper el silencio. Prepárense porque les voy a contar todo, absolutamente todo lo que he recopilado, investigado y analizado. Así que asegúrense de estar cómodos, relajados, con su bebida favorita en mano. Y antes de que empecemos de lleno, un recordatorio amigable, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo y obviamente, no quieren perderse más chismes jugosos y análisis como este. Suscríbanse ahora. Ya. No sean tímidos. Bueno, para entender la historia completa, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. La relación entre Diletta Leotta, la famosa presentadora de televisión italiana, y Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, fue, para decirlo suavemente, de explosiva. Se conocieron, se enamoraron y todo parecía digno de una película romántica. Ya saben, fotos por todas partes, declaraciones de amor públicas, regalos extravagantes, viajes románticos. Hasta se rumoreó una posible boda. Era el cuento de hadas perfecto en la era digital. La pareja ideal, ella una mujer talentosa y exitosa en el mundo del espectáculo italiano, él un actor guapo, carismático y con una legión de fans en todo el mundo. Pero como bien sabemos, los cuentos de hadas rara vez duran para siempre. Y en el caso de Diletta y Can, la burbuja de amor estalló, dejando a sus seguidores con un mar de preguntas y especulaciones. La noticia de la separación fue un bombazo. Inicialmente el silencio fue absoluto. Ni Diletta ni Can se pronunciaban. La prensa italiana, siempre atenta a los detalles de la vida de los famosos, y los medios turcos, que seguían cada paso de su ídolo, se volvieron locos, alimentando rumores de todo tipo. Infidelidades, diferencias culturales, presiones mediáticas, problemas de agenda, incluso se llegó a hablar de celos profesionales. Todo era posible. Las hipótesis volaban por los aires y los portales de noticias ardían con cada nueva especulación. Fue como una telenovela, pero en la vida real. Los fans, los seguidores de ambos estaban divididos, unos defendían a Diletta, otros a Can. Las redes sociales explotaron con comentarios, mensajes de apoyo, críticas y todo tipo de especulaciones. Había discusiones acaloradas en Twitter, debates interminables en Facebook, e incluso análisis en profundidad en Instagram. Era una locura. El público se sentía como si formara parte de la historia, como si tuvieran derecho a opinar y a exigir explicaciones. Y en medio de todo este caos, la pregunta principal era, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál era la verdadera razón de la ruptura? ¿Fue algo concreto, un evento específico, o una acumulación de circunstancias? ¿Había un villano en la historia? ¿O simplemente el amor, a veces, no es suficiente? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que nunca es tan simple como parece. La vida real no es una película de Hollywood, donde todo se resuelve con un final feliz y un par de diálogos dramáticos. Pero gracias a la información que he podido recopilar, a las fuentes que he consultado y sobre todo, a lo que Diletta Leotta finalmente dijo para romper el silencio, podemos empezar a armar el rompecabezas y comprender un poco mejor qué fue lo que realmente pasó. Primero hay que entender el contexto en el que se desarrolló esta relación. Ambos, Diletta y Can, son figuras públicas con carreras muy demandantes y expuestas a la atención mediática constante. Diletta, como presentadora, tiene una agenda muy apretada,
viajando constantemente, cubriendo eventos deportivos, presentando programas de televisión y trabajando en diferentes proyectos a la vez. Su trabajo le exige profesionalismo, dedicación y, sobre todo, disponibilidad. Su agenda está llena y su vida es un torbellino de actividad. Khan, por su parte, es un actor internacional, con rodajes en diferentes países y una gran presión por mantener su imagen. Su fama le exige ser impecable, estar siempre a la altura de las expectativas, y cumplir con contratos y compromisos laborales en diferentes partes del mundo. La fama es un arma de doble filo, te da visibilidad y éxito, pero también te priva de la privacidad y te somete a una vigilancia constante. Luego está la cuestión de la distancia. Las relaciones a distancia son difíciles, y más cuando se trata de dos personas que viven en países diferentes, con culturas distintas y lenguas diferentes. Diletta vive en Italia, Khan trabaja en Turquía y en otros países. Aunque el amor puede superar muchas barreras, la realidad es que la distancia puede desgastar cualquier relación, especialmente cuando se trata de dos personalidades tan fuertes, independientes y ocupadas como Diletta y Khan. Las llamadas, los mensajes, las videollamadas, por más que ayuden a mantener la conexión, no pueden sustituir la presencia física, la cercanía, el contacto diario. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué fue exactamente lo que dijo Diletta para romper el silencio? ¿Qué reveló sobre su relación con Khan? Bueno, ella finalmente rompió el silencio en una entrevista reciente, y aunque no entró en detalles escandalosos ni en chismes jugosos, sí ofreció algunas pistas importantes que nos ayudan a entender mejor la situación. Primero, confirmó para alivio de muchos y decepción de otros, que la separación fue mutua y amistosa. Algo que obviamente es difícil de creer en el mundo del espectáculo, donde los escándalos y los dramas suelen ser el pan de cada día, pero es importante considerarlo. Según Diletta, no hubo terceros en discordia, ni peleas monumentales ni actos de traición. La decisión de separarse fue tomada de común acuerdo con respeto y cariño mutuo. También reveló que la presión mediática fue un factor importante en la ruptura. El constante acoso de los paparazzi y los rumores, las especulaciones, la invasión de su privacidad y el juicio constante de la opinión pública fueron demasiado para la pareja. La atención mediática constante, los titulares sensacionalistas, las fotos robadas, las noticias falsas. Todo eso generó una atmósfera asfixiante que impidió que la relación se desarrollara de forma natural y privada. Era como si no tuvieran espacio para respirar, para vivir su amor en paz, lejos de las cámaras y los micrófonos. Y esto inevitablemente desgasta cualquier relación. Diletta también habló de las diferentes expectativas que tenían ambos en cuanto al futuro. Parece que aunque se amaban, sus planes de vida no coincidían del todo. Cada uno tenía sus propios sueños, sus propias ambiciones profesionales, y esto, sumado a las dificultades de la distancia y la presión mediática, hizo que la relación fuera insostenible. La vida es un viaje y a veces dos personas pueden caminar juntas por un tiempo, pero luego sus caminos se separan, porque sus destinos son diferentes. Pero lo más importante que dijo Diletta, y creo que es la clave para entender esta historia, es que aprendieron mucho el uno del otro. A pesar de la separación, conservan un gran cariño, respeto mutuo y buenos recuerdos. Y esto para mí es la señal de que aunque el amor romántico no funcionó a largo plazo, sí hubo una conexión genuina entre ellos, un vínculo especial que trascendió el final de la relación. Demuestra madurez, inteligencia emocional y la capacidad de dejar ir sin rencor ni resentimiento. En resumen, la separación entre Diletta Leotta y Khan Yaman fue el resultado de una combinación de factores: carreras muy demandantes, la distancia, la presión mediática y, sobre todo, las diferentes expectativas en cuanto al futuro. No hubo un escándalo mayúsculo, ni infidelidades, ni nada por el estilo. Simplemente dos personas que, aunque se amaban y compartieron momentos hermosos, no pudieron hacer que la relación funcionara a largo plazo, debido a las circunstancias y a la incompatibilidad de sus proyectos de vida. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros, los que seguimos estas historias de cerca? Bueno, creo que nos enseña una lección importante, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, son complejas y requieren esfuerzo, compromiso y, sobre todo, respeto mutuo. Nos demuestra que la fama, a pesar de sus muchos beneficios, también tiene un lado oscuro, que puede afectar la vida personal de las personas, sometiéndolas a una presión constante y limitando su libertad. Nos enseña que a veces lo mejor es seguir caminos separados, aunque duela, cuando las circunstancias no permiten que una relación florezca y se mantenga en el tiempo.
Y por supuesto nos recuerda que a pesar de todo el drama y la especulación, la vida sigue. Diletta y Khan han seguido adelante con sus carreras, demostrando profesionalismo y resiliencia. Diletta, por ejemplo, ha estado trabajando en nuevos proyectos, presentando programas, cubriendo eventos deportivos y consolidando su éxito profesional. Khan, por su parte, sigue conquistando al mundo con sus actuaciones, protagonizando nuevas series y películas y expandiendo su fama a nivel internacional. Y quién sabe, tal vez en el futuro encuentren nuevamente el amor, pero esta vez con alguien que encaje mejor en sus vidas y que les permita mantener una vida más privada y alejada del ojo público. Así que en esencia, esa es la verdad detrás de la separación de Diletta Leotta y Khan Yaman, al menos, según lo que ha revelado Diletta hasta ahora. Una historia que, aunque no tuvo un final feliz en el sentido tradicional, sí nos deja una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y el precio de la fama. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan encontrado interesante este análisis. He puesto mi mejor esfuerzo en recopilar toda la información posible y en presentárselas de la forma más clara y entretenida. He investigado, contrastado fuentes, analizado las declaraciones de Diletta, y he tratado de ofrecerles una visión completa y objetiva de lo que sucedió. Si tienen alguna pregunta, comentario o algo que quieran añadir, por favor déjenlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y saber qué piensan ustedes sobre la separación. ¿Qué piensan? ¿Creen que hay algo más que no se haya dicho? ¿Creen que Diletta y Khan volverán a estar juntos en el futuro? ¿Cuál es su opinión sobre la presión mediática y su impacto en las relaciones sentimentales de los famosos? Déjenmelo saber. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Me ayudarían muchísimo a seguir creando vídeos y compartiendo con ustedes todos los chismes, análisis y novedades del mundo del espectáculo que les interesan. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. Y no olviden ser felices.